Hola hermanos, muy buenos días. Soy el pastor César Gómez de Casesa San Martín. Le damos gracias a Dios por un hermoso día, que Dios resplandezca su rostro en medio de nosotros y pedirle al Espíritu Santo que siempre esté en nuestras vidas, pidiéndole que la bendición siempre nos esté alcanzando. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por la hermosa oportunidad que tenemos, Señor, de compartir tu palabra y de vivir, Señor, una vida llena de verdad contigo, mi Dios. Y sabemos, Padre, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Padre, contigo somos más que vencedores. Hoy, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos convenza de todo pecado y de toda maldad, y que me des palabras, Señor, de sabiduría y de entendimiento para que yo la pueda, Señor, transmitir correctamente como tú quieres, Padre. Y que mis hermanos, Señor, estén apercibidos y puedan recibir tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, pues yo creo que parte de lo que Dios quiere que nosotros entendamos es cómo vivir en el propósito de Dios. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuál es el propósito de Dios en mi vida? Que tú le preguntes a Dios y le digas, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? Yo creo que yo le he preguntado a Dios y, y las veces que yo le pregunto, siempre Dios me dice de una manera tajante que siempre debo de estar viviendo bajo su gracia, con regocijo, y que de verdad estemos siempre viviendo con ánimo pronto para que nuestro corazón permanece fiel a Dios, permanezca fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vamos a la palabra de Dios en Hechos 11:23. Hechos 11:23. Dice así la palabra de Dios en Hechos, capítulo 11, versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Otra vez vuelvo a repetir, hermano. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Yo creo que Dios es tan claro, tan, tan, tan sublime al decirnos que nosotros debemos de regocijarnos cuando esté la palabra en nuestra vida, y hablarla con regocijo, pero para que también nosotros podamos exhortar a las personas que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Y yo sé que es difícil, hermanos, tener una permanencia en el propósito de Dios, pero yo creo que Dios nos quiere siempre dar algo grande para que entendamos cuál es ese verdadero propósito en nuestras vidas, que de verdad empecemos a caminar con ese propósito. Y yo, por eso al inicio te hice una pregunta. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios cuál es el propósito que tienes para mí, Señor? Y vamos a la palabra en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, vuelve a hablar del propósito, hermanos, porque en el 29 habla de algo muy grande, muy hermoso. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ya nosotros ya fuimos predestinados, porque ya nos había conocido el Señor, ya nos había elegido, ya Dios había echado el ojo a nuestras vidas. ¿Para qué? Porque Él sabía que teníamos que compartir su palabra para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Así que, hermanos, yo creo que conociendo el propósito de Dios, ya no podemos tener excusas para evadir esa gran responsabilidad. Si ya sabemos cuál es el propósito de Dios,
Entonces debemos de entender cuál es la verdad en mí, por qué yo estoy aquí en la tierra. Y la definición de propósito es deseo, intención y voluntad. O sea, la palabra definida correctamente, propósito, la palabra propósito se define en un deseo, en una intención y una voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque si de verdad tenemos ese deseo de hacer el propósito de Dios, siempre vamos a tener buenas intenciones en nuestro corazón. Vamos a estar definidos cuál es el propósito en mí, por qué Dios me escogió y por qué Dios quiere que nosotros anunciemos las buenas nuevas de su palabra. Y otra parte de la definición de propósito es que también tengamos una buena intención, que estemos bien intencionados para que tengamos ese buen propósito de compartir la palabra y no nada más compartirla, sino vivirla, hermanos, porque yo puedo compartir la palabra, pero muchas veces si no la vivo, entonces ya hay una incongruencia en mí. Entonces, esa definición de propósito, la parte del deseo y aparte de tener una buena intención o ser bien intencionados, es que tengamos esa voluntad, ese deseo de agradarle a Dios. Entonces, vamos a Filipenses 3:1 al 3. Filipenses 3:1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Asimismo, perdón, a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Qué difícil es. Muchas veces no tenemos ese deseo de servirle a Dios sin tener una baja intención de tener un deseo carnal. Pero aquí dice la Biblia que debemos de tener confianza, de estar confiados en Cristo Jesús, porque debemos de gloriarnos, como dice aquí en la palabra. Dice la Biblia en el 2 que debemos de guardarnos de los perros. Eso no quiere decir que sea un insulto para un hermano, sino que nosotros debemos de estar bien definidos y entendidos qué es lo que hace un perro, ¿verdad? Un perro siempre te va a seguir, te va a morder, pero siempre está ladrando, ¿verdad? Habla metafóricamente nuestro Señor, pero no es para que insultemos a nuestros hermanos. Dice, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo de Cristo Jesús. Esta palabra, la última, me puede, hermanos, porque muchas veces estamos predicando, mutilando la palabra de Dios, mutilando el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuándo es cuando mutilamos? Cuando tú tienes a alguien en contra de tu hermano o tu hermana. Cuando quieres cortar algo. A lo mejor tú dices, no, bueno, yo estoy bien y yo me defino como un buen obrero, como un siervo de Dios, una buena sierva. Pero te voy a decir algo, hermanos. Muchas veces el problema que tenemos es que somos mutiladores del cuerpo. ¿Cómo mutilamos a la iglesia de Jesucristo? O sea, a los hermanos. Cuando tenemos una mala actitud, cuando estamos enojados, cuando estamos haciendo las cosas nada más por obligación, para que me vean, o porque quiero hacer las cosas a mi manera. Y yo digo, bueno, pues yo quiero hacer las cosas porque a mí me nace de corazón hacerlo. Esto no se trata de que nazca del corazón, hermanos, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Así que debemos de aprender a lo que nos dice Cristo. Cuando yo entiendo lo que dice la palabra, que, que nos debemos de guardar de los malos obreros y guardados de los mutiladores del cuerpo, son gente que estamos tratando mal a la iglesia, que tenemos problemas, que hay diferencias, que hay celos, pleitos. Ese es un mutilador, las obras de la carne. Adulterio, fornicación, pleitos, celos, envidias, borracheras, lascivias. Entonces, eso es lo que provoca un mutilador del cuerpo de Cristo Jesús. Hay muchas áreas de la vida que podemos estar mutilando por nuestras acciones o por nuestras actitudes. Y la realidad, hermanos, es que Dios quiere que nuestra vida cristiana debe tener sentido, debe tener un gran significado y valor para nosotros. Porque, hermanos, si no de lo contrario,
somos candidatos a vivir frustrados y un día de estos vamos a abandonar la carrera. Dice en el versículo 1 de Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así que, hermanos, tenemos que vivir una vida prudente, que le encontremos sentido a la vida, que le encontremos un buen significado. Pero cuando tú le encuentras el sentido y el significado, encuentras el valor. ¿Para quién? Para nosotros. Y les voy a decir algo, hermanos, esta es una reflexión. El oro no vale nada cuando está en la mina. ¿Sabes cuándo vale el oro? Cuando lo sacan de la mina, cuando no está enterrado, sino cuando sale a flote. Entonces ahí ya se encuentra el valor. Nosotros tenemos dones y talentos. No los tengas escondidos, hermano. No lo tengas ahí guardado. Debemos de sacar todo lo bueno y todo lo que Dios nos ha enseñado para ser esos buenos obreros, buenos administradores de la palabra. Y así encontremos un verdadero propósito y sentido y significado a las cosas que Dios nos está dando. Porque solamente así vamos a valorar. De lo contrario, somos candidatos a vivir con una frustración tremenda. El cristianismo que vamos a tener va a ser frustrante, va a ser totalmente mediocre. Y cuando pasa eso, hermanos, yo les digo una cosa, vamos a tener la tendencia de abandonar la carrera, de ser desertores. Vas a estar siempre viviendo con una angustia en tu corazón de querer abandonar las cosas de Dios y vas a empezar a decir, ya mejor me cambio de congregación. Hermanos, la solución no es cambiarnos de congregación. La solución es que cambiemos nosotros dentro de nuestro corazón. Porque tú no puedes cambiar lo que está afuera si no cambia primero lo que está dentro de ti. Esa es la realidad, hermanos. Y debemos de estar dispuestos a defender nuestro propósito de servir a Dios. En el versículo 2 dice la palabra, guárdense de los perros y guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios habla de algo muy, muy sensato, muy prudente, que debemos de estar dispuestos a defender nuestro propósito y de servir a Dios. Así que, hermanos, la vida cristiana, cuando tú le encuentras sentido a lo que haces en esa vida cristiana, vas a comenzar a tener objetivos claros, vas a empezar a encontrar ese propósito que Dios ya lo había establecido desde antes, desde que te escogió Dios, desde que nos escogió Dios. Porque ahí dice en el versículo 3, hermanos, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, hermanos, para que entendamos cuál es el propósito y conociendo nuestras prioridades, es importante entender que nuestro fin, o nuestro último fin, es glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31 ahí habla de eso. Como número 2, nuestra vida tiene que ser totalmente reflejada en Cristo, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:21. Así que también debemos de estar buscando la realidad en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito? Nuestro estándar es la Biblia, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16-17. Así que, hermanos, esa es la verdadera realidad. Debemos de valorar el llamado de Dios para conocer nuestro propósito. Valora tu llamado de Dios para conocer tu propósito. Esa es la realidad, hermano. Valorar mi llamado, el llamado que Dios nos dio, para que te encuentres o encontremos ese propósito en ese caminar con Cristo. Porque solo aquellos que han llegado a valorar la gran comisión y por encima de sus intereses personales, de los pensamientos naturales que tengan, por arriba de todo, vamos a poder experimentar a plenitud ese discipulado correcto. Lo que dice en el versículo 7 de Filipenses 3 al 9, capítulo 3, 7, 9 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Muchos de nosotros, hermanos, queremos hacer nuestra propia ley, queremos mutilar a los hermanos, queremos cansarlos, fastidiarlos. Y ya nos dimos cuenta que esa es la realidad, hermano. Ya nos dimos cuenta que el problema que tenemos y todavía lo seguimos haciendo. ¿Cómo puede vivir una persona dándose cuenta del error que está cometiendo? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué sucederá eso? Porque va más allá de la obediencia a Dios. Está obedeciendo sus deseos carnales. Se está limitando. Está frenando el reino de Dios. Está mutilando el cuerpo de Jesucristo, hermanos. Por eso la Biblia dice que debemos de llegar a ser semejantes a Él. ¿Cómo? Pues en su muerte. Porque la meta de todo aquel que ha recibido a Cristo, los que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, debería de ser lo que dice en el versículo siguiente, en el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra, hermanos! Aquí habla en Filipenses 3:10 que nuestra meta de todo aquel que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador debería de ser esta, la que dice en el 10, conocerlo, saber que con Cristo estamos juntamente crucificados, que debemos de participar en todo padecimiento, y eso es lo que nos cuesta trabajo, hermano. El orgullo, la soberbia, la arrogancia, el enojo, los pleitos, los celos, que es el fruto de la carne. Entonces, ya no participamos en el fruto del Espíritu, sino en las obras de la carne, porque no queremos padecer. Somos orgullosos. Ah, no, me la hizo, me la paga. Y nos falta humildad. Y la Biblia dice que debemos de llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y eso es duro, hermanos, porque la verdad nos cuesta mucho trabajo morir a la carne, ser como Cristo. Y la meta es conocerlo a Él, que tú también experimentes el poder que se manifestó en su resurrección, porque de verdad, hermanos, si tú no has experimentado el hombre, nosotros tenemos que experimentar tres cosas lo que hizo Cristo Jesús. Primero, morir, ser sepultado y resucitar. ¿Morir a qué? Morir a los deseos de la carne, morir al yo, morir a los intereses personales que tengo. Eso me da la semejanza a Cristo en su muerte. Él renunció a todas esas cosas, nuestro Señor, renunció al yo. Por eso les digo que nosotros tenemos que experimentar esas tres cosas que experimentó Cristo Jesús. Primero su muerte, sepultura y resurrección. Ya dije la primera, la muerte, tenemos que morir al yo. Sepultados para que no estemos oliendo a carne, porque estamos expuestos. Muchos de nosotros no hemos sido sepultados. Entonces andamos apestando. Luego se define el apeste en nosotros, como en nuestras malas actitudes. Estamos oliendo feo. ¿Por qué? Porque no hemos sido sepultados como Cristo fue sepultado. Entonces, hermano, te voy a decir algo real. Si no hemos sido sepultados con Cristo, no hemos sido sepultados como Cristo Jesús lo hizo, nunca vamos a poder resucitar para vida eterna. No te lo estoy deseando ni lo estoy definiendo, pero eso es una realidad. Tómalo por el lado bueno. Te lo estoy diciendo para que dejemos de hacer esas cosas malas que nos están embargando nuestra propia vida, que muchas veces hacemos una realidad equivocada, porque tenemos que tener una mayor entrega y un mayor sentido de servicio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son los elementos claves, hermanos, para servir a Dios con esa verdadera satisfacción? Y les voy a decir cuál es. Primero, la humildad y la persistencia. En Filipenses 3, 12, 14
Dice la palabra de Dios, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el propósito, hermanos, ese es el verdadero propósito. Que entendamos que tenemos un llamado. Dice que Pablo, ¿verdad? Él decía, no pretendo, no creo yo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esto nos lleva a entender algo muy claro en nuestras vidas, que debemos de proseguir, estar prosiguiendo a la meta, al blanco, al llamado supremo, al premio que Dios está preparando como un galardón para nuestras vidas. Porque si no has llegado a formar este tipo de convicción en tu vida, debes de estar consciente de que puedes llegar a convertirte en todo lo contrario de lo que ahorita estamos hablando. Podemos ser enemigos de la cruz de Cristo, en el sentido de que estemos callando la palabra de Dios, de que estemos callando el Evangelio, de ser mal testimonio y muchas cosas que nos pueden provocar, de no tener una mayor entrega ni sentido a un servicio bueno de Dios. En el versículo 18 de Filipenses 3 dice la palabra de Dios, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Lo acabo de repetir, hermanos. Muchas veces nosotros nos podemos convertir en enemigos de la cruz de Cristo. Podemos llegar a convertirnos en eso. Entonces, hermanos, yo creo que Dios nos está exhortando, nos está llamando a que cambiemos nuestras actitudes. Porque si no has formado o no has llegado a ser parte de este tipo de convicciones, debes de estar consciente de que puedes llegar a convertirte en todo lo contrario. Ya no vas a proseguir al blanco, no, ya no vas a seguir a la meta. Y no nos podemos convertir en enemigos de la cruz de Cristo, estando dentro del cuerpo de Jesucristo, creyendo que estamos haciendo las cosas bien, pero la realidad es que yo no he sido apercibido de esas cosas malas porque me vence la emoción, me vence el ego, el coraje, el odio. Entonces podemos ser enemigos de la cruz. Así que hermanos, no podemos callar la palabra de Dios, ni ser mal testimonio, porque la palabra de Dios dice que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, sino desparrama. Este sentido de verdad es el nuestro, hermanos. Es ese estilo de vida también que está basado en qué? En la premisa de que nuestra vida tiene que estar satisfactoria delante de Dios. Tiene que estar, pero bien dirigida con Él, en Cristo Jesús. En Filipenses 3, 20, 21, vean lo que dice, hermanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa tiene que ser nuestra satisfacción, hermanos. Alguien dijo, si no vale la pena morir por Cristo, tampoco vale la pena vivir para Él. Wow. Vuelvo a repetir, hermanos. Si no vale la pena morir para Cristo, tampoco vale la pena vivir para Él. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, que tengamos bien definido nuestro propósito contigo. Señor, yo clamo a ti con todo mi corazón, Señor, que de verdad en nuestra iglesia en Casesa, no en las iglesias, en nuestra iglesia Casesa, Señor, se defina correctamente nuestro propósito, que alcancemos la meta. Quita, Señor, todos los malos entendidos, los prejuicios, que muchas veces como cuerpo siempre se están llevando por
un mal proceder. Y te pido, Padre, que nos lleves, Señor, a hacer tu perfecta voluntad. Quita todo ego, toda soberbia, toda arrogancia. Y de verdad, Señor, que de verdad haya un corazón humilde en nosotros. Te pido, Señor, por la Ciudad de México, Padre. Te pido por la ciudad de Puebla, mi Dios. Te pido por Morelos, pero también te pido por San Martín, Señor. Que nos lleves a un fin común, que de verdad seamos una iglesia amable, apacible, prudente, decorosa, que no tengamos de qué avergonzarnos, Señor, porque tuya es la gloria, tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que de verdad, hermanos, entendamos que encuentres tu propósito en el reino de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.